este encuentro presentado por Sevilla Film and Events, dirigido por nuestra amiga Saray Pineda. Muchas gracias por recibirnos aquí en el marco del Festival de Sevilla. Hoy vamos a hablar sobre platos virtuales y de inteligencia artificial, hacia dónde se encaminan las localizaciones. Para ello tenemos, para hablar de este tema, pues nos acompañan, voy a empezar por Alberto Molina, que es localizador, ha trabajado en la televisión pública y privada nacional desde 2010, empezó a trabajar con la productora A Film Location Company, con Tate Araez, que seguramente lo conoceréis. Entre otras cosas, creo que tiene lo que se llaman Goyas de la Oscar de las localizaciones. Hizo tres. Gracias. Hizo anuncios para Jeep, para Porsche y ha trabajado para series y películas como Juego de Tronos, The Crown, Mother, Father, Son, Terminator, Spider-Man, Chaos, We Were the Lucky Ones. Ana Montoya, localizadora también, lleva más de 20 años trabajando como jefa de producción y localizando tanto en cine como en eventos como Icónica, que es una maravilla, Naturaleza Encendida, en el Alcázar, y ha trabajado para series como Juego de Tronos, Killing Eve, Night and Day, de Tom Cruise, y películas como Tini Tina, Tu hijo, El autor, Quien mató a Bambi, entre otras. Seguimos con Luis Cañete, de 16 Escalones Estudios, 16, le voy a sumar uno más. Es el director de producción, tiene una larga trayectoria en eventos, en cine, en televisión, en rodajes internacionales, como Star Wars, en la Plaza de España, anuncios para Mercedes-Benz o United Airlines, y ha puesto en marcha el set virtual de pantalla LED en el plató de 16 escalones. Y Manuel Meijides, de Mundos Digitales, dirige el Festival de Animación y Efectos Visuales y Nuevos Medios, que empezó con sede en La Coruña y ya se ha expandido a más de 8 lugares de toda España, y es el CEO de Ilux Visual Technologies, que se encarga, y él nos lo va a explicar ahora mucho mejor, de visualización avanzada y creación de mundos digitales por IA, por inteligencia artificial. Así que nada, bienvenidos. Y yo empezaría preguntándonos, a la hora de crear una producción, ¿cómo nos facilita un plato virtual el trabajo? ¿Cuál es el diálogo que existe entre el plató y los espacios naturales? Perdón, el micro. Un segundito que lo entiendo. ¿Qué tal? Buenos días, encantado, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues en el caso de 16 escalones, como sabéis, nuestro CEO Manu Sánchez pues, se metió en el arrojo de montar su primer set virtual, que creo que casi es el único que hay fijo en España y uno de los pocos de Europa. Y en este sentido, nuestra experiencia está en que creo que el plató virtual viene a complementar los platos naturales que tenemos afortunadamente en esta Andalucía, y donde sí que podemos conseguir entornos más controlados, de iluminación, en todos los sentidos, ¿no?, para la producción. Y como os digo, hay entornos naturales magníficos en esta tierra, pero quizás con limitaciones, y que creo que en un set virtual lo que puedes conseguir es hacer cosas que quizás no se puedan hacer en entornos naturales, y como os digo, con un control en cuanto a la iluminación y a incluso el desarrollo de los propios sets. Pues no sé, en espacios históricos que a lo mejor haya que reconstruir algunas cuestiones, se puede hacer, en entornos virtuales se puede hacer esas reconstrucciones, y todo esto viene a ayudar porque todo el patrimonio que tenemos en Andalucía tan rico se pueda beneficiar del complemento de pasar por plato. Nuestra idea de montar este plató en Sevilla era porque todos estos rodajes que se hacen aquí en esta tierra pudiesen tener una localización cercana donde poder hacer estos interiores sin necesidad de tener que viajar a origen a hacer los rodajes como se están haciendo actualmente en otros países, ¿no?, de Europa o en América, y que aquí, sin necesidad de mover el equipo, pudiesen tener el complemento de poderlo hacer. Así que bueno, Bueno, yo un poco redundando en lo que decías, básicamente lo que vienen yo creo que es un punto de inflexión en cómo se va a rodar.
son unas nuevas capacidades, unas nuevas posibilidades que se abren con los platós virtuales y que lo que permiten es complementar el rodaje en el escenario real, por supuesto, que eso en muchos casos no se va a sustituir, pero sí va a dar muchas más posibilidades de poder, primero, rodar en espacios donde hasta ahora es imposible de hacerlo, segundo, tener mucho más controlado todos los escenarios, los timings. La parte de preproducción se va a poder trabajar con anterioridad para que cuando de verdad se vaya a rodar no haya que estar haciendo una prueba, vamos a decirlo así, y sobre todo que va a redundar en el ahorro. Pensemos que bueno, ya hay posibilidades de, para que os hagáis una idea, de hacer una estimación con un 4 o 5% de diferencia de cuánto se va a ahorrar con una producción virtual. Y hay producciones que aproximadamente pueden ahorrar entre un 35 y un 40% lo que es el rodaje, pudiéndolo hacer en producción virtual, con lo cual, bueno, pues la democratización de los entornos virtuales y las capacidades tecnológicas que dan ahora, que permiten ahora los motores de render en tiempo real, abren una posibilidad infinita de poder rodar de otra forma completamente distinta. Si a esto le sumamos la incorporación de personajes volumétricos 4D, donde ya no se tienen ni que hacer, en muchos casos, personajes que tengan que ser ni reales ni hacerlos físicamente en animación 3D, es algo que cambia el paradigma de cómo rodar. Hola. A mí me parece estupendo que esto se incorpore y sea real y podamos hacer días de rodaje en platós totalmente controlados, sobre todo evitar ir a sitios que son muy complicados ir allí a rodar y poder tener un control de la luz y sobre todo si es verdad que vamos a ahorrar presupuesto. Eso es lo que todavía no tenemos claro, porque si ahora mismo los software y toda la tecnología necesaria que hay puede que sea más caro que irte a la localización natural a rodar. Ahora mismo tengo entendido que por lo menos aquí puede que lo sea, pero en el momento que no lo sea y todos los profesionales conozcamos cómo funcionan estos platós y podamos de verdad aplicarlo a nuestros proyectos, pues va a ser maravilloso y nos va a facilitar muchísimo. Bueno, yo pienso parecido a ti, creo que deberíamos tener una sinergia entre los platós y los localizadores, o a donde se encamina saber las capacidades reales que tienen cada plató. Por ejemplo, nosotros hemos colaborado en Caos, que había una escena que se metía en un pantano y pudimos hacer como que había mucha más gente, ¿no? Pero que creo que nosotros, aparte de todo lo que hacemos en la calle, no solo de fotos a nivel humano, de conseguir las localizaciones, tanto privadas como, tendríamos que conocer bien la capacidad de cada plató que tengamos cerca para poder trabajar mano a mano, o eso no. Una explosión en la Plaza de España, no podemos hacer una explosión en la Plaza de España. A lo mejor lo podemos hacer en 16 escalones. ¿Cuándo prevéis que os llega un guión y empezáis a desglosar vuestra parte y decir, oye, pues esta la vamos a hacer en el pantano y a partir de aquí la vamos a hacer en plató? ¿Cuál es vuestra estimación de que empezaréis a trabajar así? Ya lo estamos haciendo, ¿eh? A mí me encantaría empezar a valorarlo, la verdad, y sobre todo cuando hay rodaje fuera de la base donde pretendes rodar una película y tienes a lo mejor unos días de rodaje, pues, te digo, en el desierto de Marruecos. Pues igual es ideal plantearse hacer esas escenas, sobre todo escenas con actores más focalizadas en los actores, pues poder hacer esas escenas en plató digital. Lo que no evitaría tener que ir a hacer recursos y hacer otro tipo de planos más generales, con movimiento, hacerlo en la localización natural, pero a lo mejor cuando te tienes que centrar en los actores, sería maravilloso poder recrear esos fondos y poder trabajar con los actores en un plato virtual. Bueno, sí, pero... Sí, no, y un poco lo que creo que esto pasará cuando de verdad se entiendan los equipos de trabajo. Hasta ahora ha habido
en general, estamos hablando en términos generales, el rodaje, en localización real y luego muchas cosas, bueno, eso ya para post, ya lo harán en post. Ya. Eso se acabó. A partir de ahora el concepto tiene que ser único, tiene que haber un único pipeline de trabajo conjunto donde todos entiendan las capacidades de rodar de una forma o de rodar de otra. Y no solo de rodar, porque lo estamos limitando a rodar en real o en plató virtual. Dentro del plató virtual hay plató de croma y plató de LED. Y sirven para cosas distintas. Tener eso claro es muy importante a la hora de decidir cómo se va a hacer una producción. Lo que comentabas tú antes de que de momento es más caro, en absoluto. O sea, de hecho hay estudios hechos aquí en España por gente que ha trabajado en producciones que sumándolas todas andaban cerca de los 100 millones de euros y hubo una desviación de un 4%. De lo que se estimó inicialmente definiendo lo que son fases en producción virtual y ahorros entre el 35, como decía antes, 35 y 40% de estimación inicial y de resultado final. Lo que pasa es que hay que tener muy claro qué ventajas tiene cada uno. No todo se graba en LED, no todo se graba en croma, no todo se graba en local, pero si eres capaz de tener un equipo multidisciplinar donde cada uno pueda aportar y entender qué es mejor para hacerlo, ahí es donde los costes empezarán a bajar muchísimo y la productividad a subir muchísimo más. De hecho, esta mañana ha sido la... Perdón. No, no te preocupes. Lo que quería aportar en relación con esto mismo es que yo, lo hablaba con Manuel hace un momento, creo que está avanzando todo de manera muy rápida y quizás la parte de formación e incluso de que los propios equipos de trabajo actuales bueno, conozcan estas herramientas y puedan saber hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no para hacer esta evaluación misma que estaba diciendo Ana antes, es fundamental. Agradeciendo la sala y una vez más, en jornadas como esta, creo que bueno, poco a poco iremos consiguiendo esto, ¿no? Y con talleres que se montarán e incluso con posibilidades como nosotros que haremos jornadas de puertas abiertas para que profesionales puedan venir, directores de fotografía, guionistas. Y creo que falta quizás que desde el germen, desde la misma idea, desde el mismo guión, se vaya desarrollando pensando ya previamente en estos conceptos, ¿no? En qué se puede hacer en un plato virtual, ya sea con LED, con croma o con cualquier otra de las técnicas que estamos hablando, y se aporte a rodaje natural que yo creo que seguirá existiendo y además que sea así, ¿no? Pero al final eso es importante para todos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo único que creo que esta formación irá viniendo poco a poco conforme vayamos avanzando y se vayan desarrollando también mucho más estas herramientas. No, precisamente esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar a Sandra Hermida, la productora, una de las tres productoras de la Sociedad de la Nieve, y que nos hablaba de 3 sitios donde estaba el fuselaje del avión. Uno para poca gente, muy alto en la pista de esquí, lindando con el parque natural en Sierra Nevada. Un segundo que, si no me equivoco, era con LED y otro era con croma, ¿no? ¿Lo sabes porque has trabajado en la película o simplemente...? Bueno, desde Mundos Digitales tenemos una relación muy intensa con el Ranchito. De hecho, vale, unos días después de salir la película hicimos una sesión especial en Madrid, donde los 4 supervisores que llevaron toda la producción explicaron al detalle cómo se hacía. Y aparte de eso también con Ranchito he trabajado, aparte de la creación del libro blanco de producción virtual, que además os recomiendo a todos que os lo descarguéis, es gratuito, está en la página de Spain Film Commission y de Spain Audiovisual Hub. De lo que se trata es de buscar las buenas prácticas de cómo producir. No pretendimos hacer un libro blanco con las últimas tecnologías, el último software, el último LED, porque eso es algo que lo ves 2 meses después y está obsoleto. Pero sí hay ciertas buenas prácticas que eso van a perdurar en el tiempo. Y si somos capaces de entenderlas y de aplicarlas, vamos a ganar mucho. Y el libro blanco no solo iba de la parte tecnológica, los aspectos legales, los aspectos jurídicos, los aspectos éticos, porque ya se empiezan a meter también otros ámbitos como el de la inteligencia artificial, se tienen que tener muy en cuenta a la hora de rodar. En ese sentido, yo creo que el mayor hito
o si tengo que calificar un poco el proyecto de la Sociedad de la Nieve, es la diferencia entre un proyecto viable e inviable. Ese, si no se llega a grabar, a rodar con estas condiciones que se hicieron, era absolutamente imposible. Ninguno de los 3 escenarios que comentamos, más uno cuarto, que fue inicial, donde fueron a rodar todo el entorno. De hecho, en la película, si no recuerdo mal, había más de 1100 planos de VFX, donde todo el entorno era el real. Luego se trabajó aquí y a 3 niveles distintos. Sería inviable poder hacerlo en una localización real, o no funcionaría si todo fuera en plató virtual. Con lo cual yo creo que es el ejemplo claro de utilizar las tecnologías de la forma más adecuada posible. Has hablado de aspectos legales, de aspectos éticos. Ya ayer en la charla de lo estuvimos comentando sobre el uso de la inteligencia artificial. A la hora de reconstruir un edificio como el Escorial, ¿qué parámetros se usan? ¿Quién posee el derecho de facilitarlo? ¿Cómo se gestiona? Contesto. Sí, claro. Bueno, básicamente, o sea, este es un proceso que no se hizo con inteligencia artificial. Vale. Hubo fotogrametría, Sí. A partir de la fotogrametría lo que se hizo, y basándonos, es un poco como si dijéramos el ejemplo práctico llevado a la realidad del libro blanco, de las buenas prácticas. Se planteó crear una serie de assets de cada uno de los elementos de los entornos del Escorial para que cualquiera pueda descargárselo de forma gratuita. Pide una solicitud, en este caso a Patrimonio Nacional, que se ha conseguido que en menos de 72 horas den una respuesta. Te descargas los assets y a partir de ahí tú los, como si dijéramos, los adaptas al software, al sistema o la producción en la que tú vayas a trabajar. Vale para series de televisión, vale para cine, vale para videojuegos. De lo que se trata es de hacerlo de una forma que valga para todos y que permita grabar solo una vez. La idea es que no se vuelva a grabar más en la biblioteca del Escorial. Tiene la ventaja de que ya está hecho, de que es gratuito. Para Patrimonio Nacional se ha de alguna forma cuidado el rodaje de cómo se ha hecho, se despreocupan de que nadie más vuelva a pedirlo, pero abre, lo que decía antes, la democratización de poder plantearte hacer una producción, un videojuego o cualquier contenido audiovisual en la biblioteca del Escorial, cosa que sería absolutamente impensable. Pero solo como ejemplo, lo que se pretende es que a partir de ahí esto sea una forma de trabajar y que Patrimonio Nacional permita hacerlo en otros muchos escenarios y terminar teniendo un catálogo global donde, tanto en interiores como en exteriores, se pueda utilizar en todo tipo de producciones y que te permite el plantearte historias o capacidades que de otra forma, a lo mejor a título más individual o como empresa, pues no te lo puedes plantear. ¿En qué momento nos encontramos respecto a pedir este tipo de permisos de los platos, bueno, de los monumentos nacionales? ¿Qué ventajas le veis a... Hola. ¿Habéis logrado permisos en 72 horas de monumento? Nosotros no hemos logrado permisos en 72 horas de monumento, pero bueno, es que esto, yo creo, voy a volver a lo que es nuestro trabajo, no que esto parece el futuro, de hecho parece que no han separado aquí el futuro y los trogloditas, ¿no? Bueno, que, hombre, yo creo que todavía queda tiempo para que se haga todo digital, o que nosotros no vamos a tener ya estamos unidos. Nieve, no te asustes, Nieve, por favor, no te asustes. Que nos queda bastante tiempo de seguir nosotros gestionando nuestras localizaciones. Para también dependerá del tipo de película, del tipo de director, lo que quieran conseguir, si quieren un realismo pero vamos, esto me parece pues una revolución como fue la revolución industrial, que a mí no me va a tocar, ni nos va a tocar, ni esto será dentro de una
va a tocar, tendré que aprender un poquito, pero yo me voy a jubilar antes de que se haga todo digitalmente. Pero que se terminará haciendo. Que para los permisos, pues depende, eso ya dependerá de la producción, de lo que te pidan. Si un director quiere ir allí in situ, pues tendrás que hacerlo como lo hacemos, y ahí tenemos a Sara y a Marta que nos ayudan a conseguir los permisos. No en 72, pero casi. Que yo lo que creo con esto es que va a dar muchas alas a los directores y a los guionistas para que su imaginación vuele. Yo creo que para ellos es magnífico. Claro que hay que saber lo que valen las cosas, hasta dónde se puede llegar, y creo que queda mucho camino de formación para que todos nos formemos. Y sobre todo que los directores, cuando pidan una cosa, sepan que eso se puede hacer allí o aquí, y que los que tienen que saberlo lo sepan, y que se sepa lo que vale, y no digan, pues esto he escrito esto y ahora quiero por el mismo presupuesto rodarlo todo y quiero estar 20 días en un plato digital porque se me ha ocurrido tal cosa. Entonces también tenemos que saber, no sé, conocer las librerías ya de los archivos que hay, si hay que recrearla, cómo se hace eso, cómo podemos nosotros también participar como localizadores en esta revolución, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que tenemos que saber qué podemos aportar. Claro, el tema de las librerías parece una de las claves, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, yo creo que más que las librerías es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo en todos los sentidos, en cómo se genera, en cómo se produce, en cómo se distribuye y en cómo se utiliza. No hay un único aspecto. Esto yo creo que es un cambio de gestión, no es un cambio tecnológico. La tecnología, yo la considero, y soy una empresa tecnológica, es un medio, no un fin. Si entendemos la tecnología, si somos capaces de saber qué capacidades nos permite cada herramienta y cada sistema, elegiremos el más adecuado, pero como medio, no como fin. El problema es que la tecnología abruma mucho, asusta, se desconoce en muchos casos, pero si se entiende, resulta todo muchísimo más fácil. De hecho, si tienes un entorno virtual y vas a tener que hacer para preproducción, es que es brutal. Es que tener un espacio donde sabes exactamente al centímetro el plano que quieres grabar, cómo lo quieres grabar, es que es llegar allí, ponte aquí, 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 y lo tienes clavado exactamente con la misma focal, con las mismas características, con la luz que quieras, con lo cual es un cambio de paradigma que lo más importante es entender qué capacidades hay, porque si las tienes, ahora mismo prácticamente las hay todas. Suena un poco a ciencia ficción, pero realmente no es así, es algo mucho más próximo que se viene haciendo ya desde hace tiempo, de una forma o de otra, pero que es algo que ahora mismo ya empieza a estar bastante estandarizado. Ahora es entenderlo bien y aprovechar esas capacidades. Yo lo iba a comparar antes por el tema legal con la llegada de los drones, que también nos pilló un poco desprevenidos, pero creo que la clave está precisamente en que los drones al final eran una parte tecnológica más o menos pequeña, y esto lo incumbe a todo, incluso a la manera de pensar de todo el equipo, desde el guionista hasta el final del proceso, ¿no? Sí, de hecho es que, por ejemplo, ya que comentas lo de los drones, pues este año en Mundos Digitales trajimos, además fue el premio especial, a Ropredo, que es la mamá, no el papá, porque puede haber muchos, mamá solo hay una, del concepto plató virtual de Star Wars, con Mandalorian. Vale. Industrial Light and Magic es, bueno, Dios en este sector, y claro, nosotros desde aquí, desde España, lo que hacemos es, pues sacas una foto de un entorno, intentas modelarlo, si ya tienes un poco más de presupuesto, lanzas un dron, y ellos le digo, bueno, ¿y este escenario que hicisteis? No, no, aquí metimos helicópteros. A ver, quiero decir, si tienes presupuesto, pues metes un helicóptero. Es que aquí en España, pues pocas posibilidades hay de hacerlo. Claro. Y estas herramientas lo que nos permiten es poder competir con esas producciones con muchísimo menos presupuesto. Yo creo que siempre lo digo, más que el hardware, el software, es el mindware. Lo que necesitan. Y en eso los españoles somos unos cracks, por las necesidades que tenemos. Claro. Pero entonces se crea como una nueva fase en los rodajes, ¿no? Porque tú necesitas una fase de rodaje en preproducción para luego rodar en un plato virtual.
Porque si yo quiero un fondo con movimiento para luego rodar mi escena, que yo construyo un decorado aquí en el centro y yo tengo todo un fondo de movimiento, que ese fondo no creo que lo genere una inteligencia artificial, habrá que rodarlo, ¿no? Para luego... A ver, es que... O sea, la preproducción ya es un rodaje, de después el rodaje en un plato virtual. Vale, es que también se están mezclando muchos conceptos, porque ahora me hablas de la IA y parece que la IA es magia, que le das un botón y todo funciona. Cualquier entorno siempre se ha podido hacer desde hace muchos años en digital. Yo puedo tener un entorno que se mueva y todo con personajes virtuales. O sea, cuando llegó en el año en que salió la trilogía del Señor de los Anillos, la gente le explotaba la cabeza por ver miles y miles de orcos peleando contra elfos. Y tú dices, ¿y cómo hacen eso? ¿Pusieron 1 millón de animadores? Pues no, desarrollaron un sistema que se llamaba Massive, que con inteligencia artificial los personajes, ellos decían cuántos orcos había, dónde estaban, y ellos actuaban un poco con su inteligencia. Claro, eso suena fenomenal, pero ¿cuál es el problema que tenían algunas veces? Que iban 3 orcos, había 15 elfos enfrente, los orcos sabían que perdían y daban la vuelta, y no estaba previsto. Pero quiero decir, al final tú puedes recrearlo todo. Tú dices un entorno que se mueva. Dime un ejemplo. Pues no sé, cosas que estén pasando en el fondo y tú tener a los actores en el centro, pero como otra escena, a lo mejor en un entorno complicado, imagínate, entre rascacielos o entre picos de montaña, y eso no lo quieres estar rodando en ese momento. Claro, pero todo eso se hace en digital. Esos son los escenarios digitales que metes en la parte de plató. Pero lo mismo que metes de rascacielos, puedes meter una explosión, puedes meter personajes virtuales, con lo cual la escena sigue teniendo toda la acción que tú quieras, independientemente de que tengas actores reales grabando en un primer plano. Sí, pero eso es otra parte, eso hay que crearlo, o sea, digitalmente, de forma real, es otra preproducción que tienes que contemplar antes de rodar. Sí. Toda esa producción Sí, digital. muchas veces ya no vas a rodar. O sea, quiero decir, ¿dónde ruedas Gotham? Gotham no se rueda, se crea. ¿Cómo? Sí se rueda también, sí, con fondos digitales, ¿no? No, digo, estoy hablando de los entornos. Gotham, la ciudad de Gotham, ¿cómo la ruedas? No la ruedas, la creas. Es que, claro, estamos hablando de películas que son todas superhéroes futuristas, que también hay que darle al artista, lo que he dicho antes, directores, a lo mejor no quieren trabajar en la calle, quieren hacer boyhood, una película, y no, vamos, que simplemente por defender que yo quiero seguir saliendo a la calle y convenciendo a la gente para trabajar. Sí. O sea, quiero decir, sí, es realista. pongo esos Ya. ejemplos, vamos a decir así, límites, porque de ahí para abajo todo es más fácil. Pues, o sea, ¿cómo crearíamos, digamos, esos escenarios por inteligencia artificial para una película realista? Por ponernos en el caso de lo más cercano. Plaza España o un parque Sería, o una casa. que sería hasta más fácil, pero que aquí entra el artista. Nosotros le damos soporte a los artistas, producción, localización, y un director y unos actores van a preferir trabajar en un sitio, no en un plató, para poder conseguir los sentimientos que ellos quieran más. Pero bueno, lo que creo yo que no estarían tan cómodos en un plató haciendo. Pero en este sentido creo que también depende de cuál sea el proyecto, porque si hablamos, por ejemplo, de alguna cosa que esté muy acotada, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Algún amanecer o alguna cuestión de luz que tengamos muy poco tiempo, en un plato vas a poder recrearla durante toda la jornada, en el mismo entorno lumínico, mientras que en la calle vas a tener muy pocas posibilidades, a lo mejor vas a tener que repetir esa jornada muchas más veces, por lo tanto se te va a disparar presupuestariamente y seguramente vas a querer optar por el plató. O sea, por eso decía siempre que yo creo que al final es un complemento que servirá en algunas cuestiones. Yo, la verdad es que este lado, conociendo, no tan extensamente como Manuel, ¿no? Pero conociendo un poco cómo se está desarrollando todo, creo que el nivel ese de realismo que tanto hoy en día se dice, ¿no? Es que no vas a conseguir el realismo, es que para hacer una película de extraterrestres o del futuro está muy bien, pero para hacer algo real no es creíble. Yo creo que eso, la técnica se va a depurar mucho y se conseguirá en entornos bastante creíbles. Pero sí que es cierto que tenemos que verlos y que seguramente habrá que dotarlos presupuestariamente actualmente. Conforme se vayan desarrollando más escenarios será más fácil y más asequible
no sé si me equivoco por tu experiencia, ¿no? Pero yo supongo que esto deberá ser así. Ahora mismo lo vemos inalcanzable por la cuestión presupuestaria, pero estoy seguro que cuando todos los monumentos quieran tener su escenario virtual, pues será mucho más asequible seguro para todas las producciones, ¿no? Vamos a... Sí, perdón. Que yo de hecho lo digo, que lo puedes conseguir, pero que muchos no van a querer trabajar todavía en esas condiciones para conseguir lo que ellos pretenden de emociones o Tom Cruise, por ejemplo, no va a querer un plató, se va a querer tirar con una moto por un barranco. Vamos a imaginar lo contrario. Alguien que esté empezando tenga un presupuesto X que le permita ya rodar en un plató con un escenario de inteligencia artificial. Imaginemos que quiere hacer una escena intimista y se me ocurre de pronto Moonrise Kingdom. Vamos a imaginar que eso es un corto, ¿no? La escena en la que los dos chicos están en la playa y el creador o la creadora no quiere hacerlo en una casa, que sería lo habitual para hacer, para recortar el presupuesto, sino en un escenario virtual que le permita tener una playa y le pueda dar una serie de condicionantes. ¿Cómo funcionaría el sistema? Vamos a ver, fórmulas hay muchas, ¿vale? Yo creo que es más echarle imaginación dependiendo de los recursos que tengas, ¿vale? Pero Moonrise Kingdom era pues si no lo tenéis en mente, era una playita, un cabo chiquitito en el que ponen un chico y una chica una tienda de campaña. Y hay mar, y hay rocas, y hay arena. A ver, depende un poco de los planos, cómo los encuadras. O sea, quiere decir, tú piensas que, por ejemplo, no es lo mismo un plato de croma que un plato LED. Un plato de croma te coge toda la pantalla y te coge el suelo, y en digital integras todo el entorno, incluso donde estás pisando. En el LED no, el LED llega hasta la pared del suelo y el resto tienes que solucionarlo, de hacerlo con escenario físico o evitarlo. ¿Vale? Son tecnologías diferentes, entonces depende de lo que quieras hacer, cómo lo quieras hacer y cómo lo quieras enseñar. Pero la posibilidad de que hoy en día un chico quiera, en una producción de muy bajo presupuesto, le quiera pedir la mano a su novia arrodillándose en medio de Times Square, se puede grabar con un móvil, hay sistemas de inteligencia artificial que te permiten generar ese entorno de Times Square sin salir de tu estudio. Entonces, eso es algo que hasta ahora, yo digo, esa petición de mano no puede ser en Times Square porque no tengo ni recursos, ni tiempo, ni capacidad para hacerlo. Ahora sí se puede hacer. Pues vamos a la playa. ¿Qué le pedimos a la máquina para que pueda conseguir ese director o directora? O sea, tiene que ser todo virtual. Sí. Por pedirle a la inteligencia artificial, no, quiero una playa con... La inteligencia artificial no se le pide nada. Se le pide a los ingenieros y a los artistas que generen un entorno 3D donde haya mar, donde haya arena, donde haya ciertos elementos digitales, físicos o mezcla de ambos, y con los efectos que quieras conseguir. Eso no lo hace una IA, ¿vale? Pero la IA sí que les ayudará con las herramientas en que los ingenieros y los artistas trabajen para que lo hagan lo mejor posible, más eficiente posible y, por tanto, más barato posible. Pero eso se puede hacer perfectamente en un escenario virtual 100%. Pero, por ejemplo, para una situación donde el rodaje, en tu plan de rodaje, sería una media jornada o una jornada, por ejemplo, tengo un plano de amanecer debajo del puente del Alamillo, de dos chicos que van en bici, uno corre y otro va en patín. ¿Qué me merece más la pena? O sea, ese escenario, por ejemplo, no está creado, me lo tendríais que... ese fondo, a lo mejor. Ahí hay que valorar qué se quiere contar, dónde se quiere contar, si tienes que cortar la calle o no, si puedes hacerlo o no, porque es que si ya tienes la imposibilidad de poder grabarlo físicamente, ya te estás quitando esa opción. ¿Puedes hacerlo digitalmente? Sí, pero es que a lo mejor no compensa, porque es matar moscas a cañonazos. Si tú tienes mucho más fácil ir allí al puente y rodarlo, el problema no es el puente. Claro, tiene que ser algo que merezca mucho la pena, porque hay que invertir en ese decorado, aunque sea digital. Depende. Es que ¿cuántas veces tienes que invertir tú si tiene que ser justo en el punto donde se va el sol? ¿Lo haces a la primera? No lo sé. ¿Te arriesgas? Yo a lo mejor no. He hecho cuentas y digo, ¿cuánto me vale
tenerlo en digital y tener justo ese punto donde el sol se pone 8 horas. Claro, el riesgo de que te pase cualquier cosa y no puedas rodar al amanecer que querías, se te vaya la luz es enorme. Pues todo depende de a la hora, por ejemplo, a la que vayas a rodar ahí, entre otras. Por un ejemplo, ¿se podría rodar en la calle y cambiarle el cielo? También se puede hacer. Se puede hacer una mezcla. Sí, sí. Que iba a decir, esto no es de localizaciones, sino en Caos hicimos avatares de personas y se le cambiaba también el vestuario. Por eso hablaba yo antes de personajes virtuales, es que pero se abre no otra era virtual. era un personaje y le podías poner... Sí, pero digo virtual desde el momento en que es digital, que no es una persona física que estás probando. Es un personaje 3D, por eso digo virtual. Posibilidades, o sea, ahora los personajes volumétricos te permiten hacer lo que quieras. Y los tienes 24/7, los 365 días del año. Bueno, tenemos que aprender mucho, Ana, de lo que dice. No, lo que yo digo, si por ejemplo tú quieres recrear un escenario en el Everest, aunque sea el ingeniero, alguien tendrá que ir al Everest a hacer fotos o a grabar antes de que eso se recree, ¿no? O también lo hace solo una máquina. A ver, que yo tampoco entiendo que esa preparación es donde hay otra parte de producción, ¿no? O sea, se entrena a la IA yendo el localizador, la localizadora allí a hacer fotos y luego... Bueno, es que depende también de la zona de Everest que sea. Ya por irnos a estos extremos, o sea, ahora hay sistemas de redes neuronales convolucionales que si tienes las suficientes fotografías para poder trabajar con eso, puedes generar un modelo 3D sin tener que ir. Entonces, posibilidades hay muchas. Obviamente, si tú quieres rodar en un sitio donde no hay material de fotografía o de vídeo, es imposible, tienes que ir o te lo inventas y a ver quién te dice que no es, a ver si me entiendes. Pero si hay esa posibilidad, vamos, la primera prueba que se hizo fue, por ejemplo, con la Fontana de Trevi, que hay miles y miles y miles de fotos en internet, unas con gente, otras de día, otras de noche, porque los sistemas de IA son capaces de generarte una Fontana de Trevi en 3D con la que puedes trabajar tú libremente, sin ir nunca a Italia a grabarla. Qué pena, ¿no? Bueno, qué pena, a ver, qué pena. Si tienes una producción donde no tienes recursos para poder permitirte el ir allí y grabarla, bueno, pues yo creo que no es una pena, yo creo que es una oportunidad. Yo lo veo más una oportunidad que una pena. Me imagino que tenéis preguntas, comentarios. Te veo nivel con Bueno, yo soy troglodita también, soy de localización. Deberías ponerte aquí. A mí a lo largo de esta charla se me han ido surgiendo varias dudas. Por un lado es, ¿cuántos alimentáis vosotros ahora mismo del trabajo de los localizadores? O, con el hecho de que ya esté medio mundo fotografiado, nosotros dejaremos de existir de alguna manera, no ahora, sino en el futuro. Yo creo que... Necesitamos, no sé si es necesario, no sé escuchar. Sí, yo creo que nos retroalimentamos unos de los otros. O sea, quiero decir, hoy en día ya hay bases de datos donde pues vas por Piccadilly y tienes grabado en 360 un vídeo, que es un vídeo. Pero, por ejemplo, para muchos planos donde alguien va en el coche, no sé qué, te vale. Pero es que esos mismos planos se pueden convertir en modelos 3D para que tengas Piccadilly solo para ti. Pero Piccadilly cambia. Piccadilly va evolucionando, o como cualquier otra localización que hay. Pero la posibilidad que hay de poder poner en valor toda esa información, yo creo que es bueno para todos. Otro tema también que hablábamos antes del panel en tema de localizaciones, nosotros, por ejemplo, trabajamos con un sistema de inteligencia artificial que permite al usuario acceder de la forma más directa posible a cualquier localización. Es decir, para nosotros las categorizaciones, los etiquetados,
las clasificaciones de las fotos, eso se acabó, eso es historia. Ahora con inteligencia artificial tú puedes decir, mira, enséñame o búscame una playa rocosa, pero pequeña, o que tenga un bosque al lado, o una mesa de picnic en un lago, y el sistema, en tiempo real, te localiza todo lo que tú tengas, de lo que le pides, te lo enseña y te lo vincula con la información que haya de esa localización. Creo que eso pone mucho más en valor el material de los localizadores que les resta. Quiero decir, yo una información que no conozco no existe. Sí, bueno, no, es que desde mi experiencia pienso que el papel del localizador no es simplemente el hecho de hacer la foto y publicarlo. Para nada. Yo creo que también hay una función que no sé quién la va a cumplir, Sí. o si pasará a ser de dirección de artística o algo así, que es ante un guión, cuando tú te estás imaginando quiénes son esos personajes, dónde viven esos personajes, qué hacen esos personajes, esa mirada es la que aporta el localizador, o la estructura Sí. de lo que va a ser después la dirección de arte. Entonces, si nosotros, el acceso a las localizaciones lo tenemos ya, porque en Internet tú empiezas a pensar lo que quieres y tú lo encuentras, quiero decir que el acceso, no de esa manera, seguramente no de esa manera, pero en los sitios están ya, el tema es cómo, o sea, quién va a hacer ese papel de seleccionar esa primera estructura para los siguientes pasos. A ver, que los sitios estén no quiere decir que se usen, porque si yo no lo conozco o si yo no llego a él... Pero eso nos trae a nosotros. Sí, no, pero es que nosotros no sustituimos, o a la IA, no digo nosotros, no sustituimos ni al localizador, ni al fotógrafo, ni mucho menos. Lo que sí ponemos en valor es toda esa información que los localizadores tenéis. O sea, yo soy capaz de, en una base de datos que nunca ha visto el sistema, yo le puedo decir, enséñame una playa con niños jugando al balón. Y le puedo decir al sistema, enséñame playas, o enséñame niños, o enséñame balones. Si llegamos a ese nivel de detalle, somos capaces de decir, mira, es que yo quiero grabar en un claustro gótico. Bueno, pues eso a lo mejor el localizador no lo tiene etiquetado específicamente así, y lo tiene. Nosotros lo que hacemos es ayudar a poner en valor eso. El trabajo que hay detrás de una foto es infinito. O sea, nosotros somos conscientes, pero no queremos sustituir nada de eso. Lo que queremos es maximizar toda la información que tienen los localizadores para disponibilizarla de forma inmediata. No estamos sustituyendo nada de todo el proceso que tiene un localizador. Para poner esa información, y ya me callo, es la última pregunta. Lo ponéis al servicio de la producción o de dirección de arte. En este caso, nosotros que somos una empresa, al servicio del cliente que nos paga. Nosotros, por ejemplo, las localizaciones, tenemos una primera fase de las localizaciones de Spain Film Commission, por ejemplo, ¿vale? Que están hechas por IA, o lo que vamos a sacar ahora de lo que es toda la plataforma tecnológica de Galicia Film Commission, que sale con inteligencia artificial y con lenguaje natural. Los localizadores siguen ahí, las localizaciones siguen, pero si yo soy capaz de facilitar, ponía antes un ejemplo que yo creo que es bastante interesante. Quiero rodar en un pueblo costero, ¿vale? Pues allí hay un pueblo costero que es muy famoso en Galicia, que es Combarro, que tiene unos hórreos que dan justo al mar, ¿vale? Claro, si yo tengo una foto donde me sale Combarro apuntando a los hórreos y al mar, nosotros y la inteligencia artificial sabe que es un pueblo costero. Pero si me doy la vuelta y saco esa misma foto apuntando Combarro hacia adentro, ahí no hay mar. Nadie sabe si eso es un pueblo costero. Si somos capaces de posicionarlo y decirle, pues mira, todas las fotos o localizaciones que tú tengas o toda tu base de datos que esté de 100 metros o 200 metros de la costa, considéralos como zona costera, aunque no salga ni una gota de agua en el mar. ¿Eso es bueno o no es bueno? Yo entiendo que sí, porque eso facilita el poder acceder a localizaciones que muchas veces humanamente es imposible etiquetar. A partir de ahí ya están los localizadores, ya están los permisos, ya están las autorizaciones y nosotros no hacemos nada de eso. O sea, somos como si dijéramos un facilitador con esteroides
de lo que tiene un localizador. Sin más, no generamos ninguna información, pero sí accedemos a exprimir muchísimo más las localizaciones para llegar a darle al usuario lo que quiere exactamente. Yo puedo subir una foto de quiero una playa como esta, que a lo mejor esa playa en Argentina, que tiene una playa como esta, se la metes al sistema, puede buscar entre mi base de datos, que son 300.000 fotos, la mía no, la del cliente, 300.000 fotos, y las playas más parecidas a esa me las va a enseñar. Yo creo que eso es una ventaja. O quiero grabar en una iglesia parecida a esta. El sistema lo detecta, sabe incluso, o puede saber incluso, si es gótico, si es románico, y te las enseña, las más parecidas a esa. Y a partir de ahí, estás en el punto de partida que te encuentras a día de hoy. Es decir, tengo una localización, me interesa, ¿qué hay detrás de esa localización? No cambia para nada el trabajo, solo que te lo facilita muchísimo. No sé si más o menos... Sí, bueno, entiendo que el tiempo sí, entiendo que... Tiempo es dinero. Sí, El tiempo es dinero y es la forma de llegar a la información. Lo que pasa es que estoy intentando, pero esto ya para mí me lo llevo a mi casa y me lo pienso en mi casa, ¿sabes? Seguía pensando un poco la idea de cómo vamos a enfrentarnos a los espacios, ¿no? Porque este trabajo muchas veces el trabajo de las películas muchas veces tienen sus limitaciones, las limitaciones hacen que las películas se acoten en los espacios, ¿no? Ahora cuando tienen un mundo de posibilidades infinitas, ¿cómo se van a plantear esas realidades, ¿no? Entonces, por un lado me parece más ventajoso en este punto que estoy diciendo, más que en decir, podemos rodar en un sitio gótico romántico, que eso da igual, ¿sabes? Bueno, depende a quién le dé igual. Es que... Claro, yo te pongo un ejemplo que me parece similar la potencialidad que hay. Hace 20 años tú tenías un videojuego, tenías que hacerlo, tu dinero, no sé qué, y lo más importante era tener la capacidad de tener los recursos necesarios para que ese videojuego estuviera en la estantería del Corte Inglés. Llegan las plataformas de los móviles y tienes potencialmente 700 millones de posibles clientes de tu juego. Claro, antes podías decir, es que mi juego como no está en la estantería del Corte Inglés, no me lo compra nadie. Ahora tienes 700 millones de potenciales clientes. Si no te compran el juego, a lo mejor es que tu juego no interesa tanto. Pero lo importante no es tener la potencialidad de llegar a los 700 millones de posibles clientes. Pues con las localizaciones yo entiendo que es exactamente lo mismo. Esto es como coger a una persona, yo le pido una cosa en concreto, y tienes 200.000 fotos y una persona que tiene esas fotos y las tiene en un álbum, impresas, ya vamos a exagerarlo, va pasando una a una. Y dice, pues esto puede ser lo que te interesa a ti, y sacas la foto. Y después de 6 meses le das un paquete con 15 fotos. Si eso lo puedes hacer instantáneo, es lo que ganas. Y el valor que tienen esas fotos y lo que hay detrás de esas fotos sigue siendo el mismo. No varía nada, no se desvirtúa nada, al contrario. Puedo dártelo instantáneo y se lo puedo dar a muchísima gente. O por lo menos es un poco la visión que tengo yo. Yo tengo... Con respecto a empresas como la nuestra, que tenemos un plató virtual y damos servicio a las producciones, vuestra figura es esencial que conozca cómo funcionan estos sistemas para que cuando viendo tú dices, coges el proyecto y ya te imaginas dónde vas a rodar esas cosas, pues tengáis como consideración en algún momento poder tener platos virtuales donde hacer determinadas cosas, que no digo que tenga que ser todo, pero a lo mejor alguna cosa sí. Entonces eso quizás yo creo que es lo fundamental y para nosotros vaya a ser fundamental. Vaya a seguir siendo, que ya lo soy, aunque no hagamos nada virtual, ¿verdad? Yo estaba pensando que creo que al final, como cualquier tecnología, se integrará en la profesión, ¿no? Porque siempre habrá esa parte artística que decía Alberto, ¿no? Yo estaba pensando, hablaba y estaba pensando en Néstor Almendro, ¿no? Cómo rodaba con luz natural y quería esa textura, y quería esa poesía. Esa creatividad, ese arte lo seguirá necesitando, creo yo, del plató natural, y finalmente lo que se hará es complementar ese rodaje natural con las posibilidades que dan estas tecnologías. Pero quería preguntaros si hay datos sobre el número de producciones en España que estén utilizando ya con
este tipo de localizaciones o la IA con normalidad. Yo no sé si hay algún estudio hecho ya, pues mira, el 50% de las películas españolas están usando o IA o plató digital. Yo no sé si eso existe, o a vosotros os están llegando ya proyectos que os piden ya este tipo de información. Oye, pues necesito un plató como el que tiene 16 escalones, o me interesa, y a lo mejor me puedo llevar el rodaje natural aquí, si sé que además al lado hay un plató en el que me puede servir de cover para estas cosas más complicadas, ¿no? No sé yo si esos datos se manejan ya en el sector. A nosotros sí nos han pedido, no, de hecho hemos rodado con Luis, pero normalmente nos piden platós más grandes. Y de la tecnología que tenéis ahora también nos han preguntado ya alguna vez, o sea que es algo, pero vamos, que aquí seguimos, tú lo sabes. Sí, sí. Tienes que hacer Estambul, París y en 3 calles que estén cerca, por favor. Y lo tenemos que buscar. Y chuta para allá y es París. Y eso es lo que hacemos, no. Que por eso no podría haber el plato a ver. Por un inciso, porque se mete a la IA un poco ahora con todo, que parece que es la pócima mágica. Tenemos que ser también conscientes de que la IA que nos va a venir, o por lo menos la que vamos a tener aquí, no es la que hay ahora. Ahora mismo todo vale, hay evangelistas de la IA que son expertos en IA, que hace 6 meses eran del metaverso, 6 meses antes del blockchain y 6 meses antes de otra cosa, que lo que hacen es utilizar apps, utilizar programas que son fantásticos, son espectaculares. O sea, yo probé Midjourney y digo, nunca en mi vida pensé que podía hacer algo así. Vale, pues el 95% de todo eso en Europa, más pronto que tarde, va a estar prohibido. ¿Vale? Con lo cual, de hecho nosotros, por ejemplo, con Mundos Digitales, hemos arrancado este año una iniciativa que es AI Assemble, donde queremos intentar por lo menos ser una voz rigurosa de la inteligencia artificial en el sector audiovisual, contando con tecnólogos, contando con abogados, contando con aspectos éticos, incluso el sello ético del Consejo General de Informáticos, porque la IA que nosotros entendemos no tiene nada que ver con la IA que se está hablando en las redes sociales y el LinkedIn con la IA. O sea, le hace un daño enorme, enorme. Nada de eso se va a poder funcionar. En Estados Unidos, en muchas producciones, y en Londres, está absolutamente prohibido trabajar con IA generativa. Y eso se va a acabar. Aquí se va a acabar. De hecho, nosotros tenemos en el equipo gente que está en la mesa de trabajo de la Comisión Europea de la IA, de buenas prácticas, y Europa va hacia eso. O sea, Japón dijo todo lo contrario. Japón dijo, se puede usar toda la IA generativa que se quiera, libre de derechos. Estados Unidos va por su cuenta y Europa lo que hará es legislar y va a cortar. Y vamos a tener que utilizar la IA en procesos operativos más que generativos. Y eso va a ser un problema grande. Con lo cual no pensemos que la IA que vamos a tener dentro de 3 años es lo que entendemos ahora como la IA. Va a ser otra IA completamente muy potente, pero otra IA completamente diferente. Nada de, mira, y esto házmelo con IA. Lo que antes decían, esto un pospo, ahora con IA. No, eso aquí, por lo menos en Europa, no va a ser el caso. Entonces la industria europea con el resto de industria... Esa pregunta me la hago yo todos los días. Bueno, pues si os parece, terminamos aquí. Muchas gracias, Manuel, Luis, Alberto, Ana, Saray por acogernos y a vosotras y vosotros por haber participado. Nos vemos mañana. ¿Jueves? ¿Mañana? Mañana jueves. Mañana jueves. Mañana jueves ya. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.